Bienvenidos a Galería VIP. Después de las elecciones tenemos mucho que dialogar, mucho que reflexionar y por eso está con nosotros Valeria Hamel. Ella es vocera de la Asamblea Local del ITAM del Movimiento Yo Soy 132. Bienvenida, muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. Primero, estuvieron el día de la elección en un cuarto de paz. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Mira, fue muy interesante, se organizó directamente con el ITAM. Con relación con otras universidades también y con vigilancia ciudadana y otros proyectos como cobertura que estaban directamente trabajando en el movimiento, y fue un cuarto que se llevó a cabo en mi Pedregal, en que trabajamos alrededor de 45 personas y se dividió justamente en monitoreo, en medios y en difusión. Justo lo que trabajamos era, nos dividimos en las diferentes circunscripciones electorales del país. Y era una cuestión de estar justamente investigando qué delitos estaban cometiendo a lo largo del día. Entonces uno lo investigaba y lo importante aquí era justamente encontrar la evidencia para fundamentar lo que se estaba diciendo. Y se creaban boletines y eso se hacían públicos. Y fue muy interesante, la verdad, bastante atroz lo que se llevó a cabo ese día. Fueron escalando de los delitos. Al principio nada más habían unos, así, ya alrededor de las 6 de la tarde estábamos bombardeados con 1001 casos. Y sí, vivimos como cara a cara los delitos que se llevan a cabo, tanto penales como electorales, el día de las elecciones. ¿Alguno que nos puedas mencionar? Sí, pues hay uno que a nosotros nos pegó mucho, que se llevó a cabo en Ecatepec, Estado de México, porque ahí estaba un amigo nuestro que justo fue quien nos habló. Y él estaba ahí observador, pero de calle, que se llaman, que va de casilla en casilla, y tuvieron ahí un problema porque no los dejaban entrar a los observadores de 132 a una casilla. Hubieron ahí como, no golpes directamente, pero no los dejaban pasar, hubieron ahí unas tensiones. Y lo que fue muy interesante aquí es que la misma ciudadanía, los que estaban ahí, que fueron a votar, hicieron como una valla justamente para protegerlos y los cubrieron adentro de la casilla. Ahora se estaba presionando. Es que esa fue la cosa. Primero eran unos tipos que no sabemos de dónde salieron, pero eran alrededor de 20, 30, todos con una playera de México, de fútbol, bastante fuertes, con botas, y que justo hicieron una valla también alrededor, y se iban acercando, y como que querían pegarles, justamente. Llegó la policía, no hizo absolutamente nada más los rodearon, y hasta le dio también miedo a la propia policía, y pues nos hablan muy asustados, porque ya estaban como en peligro sus vidas, y había gente bastante, como chavitos allá adentro, que también estábamos asustados por su integridad física, y lo que hicimos fue justamente hablarle a los medios que fueran, porque justamente esa publicidad iba a hacer, y de hecho hizo, que esta gente se alejara, pero sí estuvimos muy preocupados justo por la agresión que se lleva a cabo ante integrantes del movimiento. Eso es ante los integrantes, pero en la propia elección, ¿cuáles fueron los delitos más recurrentes que ustedes pudieron detectar? Pues definitivamente la compra de votos. También hubieron casos en los que no se pudieron poner las casillas justamente porque habían narco o violencia o inundaciones y no se pudieron instalar las mismas casillas. También tenemos casos donde justamente de los presidentes de casilla no pedían la credencial del elector o pedían nada más una copia o dejaban que se metieran algunos a la fila sin credencial igual. Tenemos así muchísimos casos de todo tipo, la verdad, cosas que jamás había visto en mi vida. Este último, por ejemplo, ¿en qué circunscripción principalmente? De votar sin necesariamente presentar la credencial del elector. Me parece que fue, si no me equivoco, en Veracruz, pero tendré que confirmar porque no tengo ahorita los datos. Recibimos casi 1,200 denuncias, entonces no sabría ahorita. Y en cuanto al compro de votos, ¿cómo pueden determinar que en efecto se compró el voto? ¿Cómo lo pueden comprobar? Nosotros no nos enfocamos, sí vimos muchos casos de compra de votos, pero no nos enfocamos justamente en eso directamente porque es muy difícil hacer la relación entre que yo te doy un producto y tú de hecho vas a ir a votar por X presidente, por X candidato. Esos delitos nos llegaron más bien después del primero, muchos de ellos, justo muchísimas denuncias, por ejemplo el caso de Soriana, que es muy conocido, justamente que daban estas tarjetas con hasta 1,000 pesos. Y que justamente el delito dice, no, un partido puede regalarte una gorra, puede regalarte una playera, pero nunca te puede dar un producto como diciéndote, ok, te doy este producto a cambio de tu voto, o te doy este producto, pero te recomiendo votar por X partido. O sea, eso ya se mete ahí en el delito directamente. Claro. Entonces esto fue el caso de Soriana, por ejemplo,
También tuvimos casos de otro tipo de despensas, de materiales de construcción, etcétera, etcétera. Pero no directamente de Soriana, ¿no? Más bien del partido que en todo caso entregó las tarjetas. Sí, fue el PRI que entregó tarjetas de Soriana, pero millones de tarjetas. ¿Y ustedes cómo fue que recibieron estas denuncias? ¿Qué era lo que les platicaba la gente respecto a la tarjeta? O sea, literal, si tú votas te doy esta tarjeta, ¿o cómo era la experiencia? No, pues les dan la tarjeta, les decían, eso tiene X cantidad de dinero, y yo te digo, oye, voy a votar por el PRI, confío que vas a ir a votar por el PRI el primero. Y ahora, también el corte de paz se llevó a cabo en Pedregal, y aparte hubo algo muy parecido también en 132, en el Monumento a la Revolución, donde hay una acampada. Y ahí lo que me pareció muy curioso es que mucha gente, el mismo primero y también después, en lugar de ir directamente con las autoridades a denunciar, iban con ellos. Les trajeron muchísimos casos, les trajeron boletas, les trajeron casos también bien raros, pero justamente porque confiaban ya en el movimiento, en que iban a solucionar esto, y ya no confiaban en las autoridades. Y en el IFE propiamente ustedes tuvieron 4 representantes. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia? Pues me dijeron que buena, que fue interesante ver cómo lo que pasaba ahí adentro. También me comentaron algo muy chistoso, que fue justamente cuando sale el presidente del IFE a dar la declaración a las 12 del día, que el ambiente estaba bastante tenso, bastante triste, yo diría, como me lo explicaron ellos. Eso fue como algo que los impactó mucho, que no había una sonrisa, que no había un aplauso, que todo el mundo estaba como en shock. Entonces sí, estuvieron ahí, estuvieron justamente en el cuarto donde estaban todos los medios. ¿12 de la noche o 12 del día? No, el primero. Ah, el primero, ok. Y pues eso, o sea, estuvieron ahí con los medios, no estuvieron directamente observando qué estaba pasando, pero justamente las declaraciones, todo lo que podía ver en los medios. Ajá. ¿Y qué nivel de representación tenían? O sea, ¿sí podían llegar a opinar? Entiendo que no podían tomar parte activa, pero sí podían, por ejemplo, hacer algunas preguntas, cuestionamientos respecto a las denuncias que estaba recibiendo el IFE. No directamente, ellos llegaron ahí, me parece, como alrededor de las 6, igual un poquito antes, entonces simplemente estaban observando, igual que un medio puede observar, las declaraciones que salen directamente del IFE, pero no tuvieron una parte activa, ni directa ni indirectamente, en lo que estaba haciendo el IFE en ese momento. Ahora, el movimiento como tal no puede tener una persona que diga que puede ser el vocero, justamente por lo que platicábamos, pero dentro del ITAM tienen esa sensación de que fue una elección y hay un candidato que ganó y que es legítimo. ¿Hay legitimidad en la elección? Pues nosotros ahorita no estamos en un punto en el que podemos hablar de quién ganó y quién perdió, ya que el mismo TRIFE todavía no ha hecho esta declaración. Lo que sí podemos hablar es del proceso, y el proceso creemos que no fue plenamente democrático, que no se llevó a cabo un voto libre, que hubo mucha coacción de votos, que hubieron muchos delitos que justamente coaccionaron la libertad del ciudadano de ir a elegir a su siguiente gobernante en diferentes casos. No creemos que esto haya sido para nada en toda la República, en algunos estados fue muy particular, pero sí creemos que se tratan de las elecciones menos limpias que han habido en la historia del país. Y son las más vigiladas casualmente. Y respecto a los ciudadanos, ¿qué opinión fue la que ustedes lograron conformar después de ver todas esas denuncias y también de repente la inactividad, la poca participación ciudadana? Pero ¿qué piensan ustedes de los ciudadanos? O sea, hubo gente que definitivamente fue a votar, hubo muchos otros que decidieron no votar, no tenían su credencial de elector, a otros que les da exactamente lo mismo. Sí fue la elección donde más participación hubo, afortunadamente, pero también hubo esta, por lo menos denuncia, esta duda de que se compró el voto. ¿Qué opinión les merece a ustedes de los ciudadanos? Pues sí, de hecho, como dices, hubo mucho más participación que en otros casos, ojalá haya mucho más en las siguientes elecciones. Creo que tenemos que bajar el nivel de apatía que tienen más que nada los jóvenes ante la política, que ven la política como algo aburrido, como algo cuadrado, como algo que no lo relaciona directamente con ellos. Y en cuanto a la compra de voto, yo diría que, o sea, yo no juzgo a las personas que vendieron su voto en ese sentido, yo juzgo a los partidos que hicieron uso de esta situación precaria en la que viven muchos habitantes del país y justamente hicieron uso de eso para fines políticos, lo cual es completamente aberrante, creo yo, pero no juzgo a las personas que o sea, que viven en la pobreza y si les ofrecen 1,000 pesos, no sé si quería yo en esa situación, ¿sabes? Entonces más bien es en contra de los partidos en ese caso. Y por ejemplo, en el caso del ejército, son los que de alguna manera pues están todo el tiempo vigilando que el voto y las urnas como tal estén cerradas, los paquetes electorales. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de denuncia en torno a este ejército? En cuanto al ejército, no en particular.
¿Alguna observación que ustedes tuvieran al respecto? Pues sí, es su chamba vigilar, igual lo tuvieron que haber hecho un poco mejor porque se vieron casos de robos de urnas, donde embarazaron justamente las zonas que emitieron más actas, donde anulaban votos que no eran anulables, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos denuncias claras de casos específicos en los que se llevó esto a cabo, sin embargo, sí creemos que pudieron haber hecho mejor su trabajo, al igual que el IFE, al igual que el MP, etcétera, etcétera, al igual que el TRIFE, la FEPADE. Grosso modo, ¿confían en las instituciones, por ejemplo, IFE, TRIFE, los partidos políticos, etcétera? Mira, yo, en lo personal, hablando del ITAM, nosotros creemos que sí debemos de confiar en las instituciones. Eso no quiere decir que sean perfectas, ¿no? Pero en lugar de que nada más criticar, tenemos que proponer qué hicieron mal, cuáles son las sanciones para la gente que hizo cosas mal, y qué podemos proponer para que se hagan cambios institucionales y que sean más eficaces. Pero no estamos ahorita en un punto de decir desconocemos a las instituciones para nada, al menos el ITAM, justamente porque es lo que tenemos. De hecho, sí han mejorado en ciertos aspectos y tenemos que trabajar en eso, justamente. ¿En qué aspectos han mejorado, a juicio de ustedes? Pues el IFE, o sea, ya en estas elecciones creo yo que sí cometió algunos errores, pero no creo yo, a nombre del ITAM, que hayan habido directamente un fraude dentro del sistema de conteo, etcétera. También la chamba que hace el IFE es enorme, o sea, no es un jueguito ni mucho menos. Entrenaron a más de 1 millón de personas justamente para estar en las casillas, convocaron a la población a votar. Hay mucha gente detrás y gente muy trabajadora, yo creo, en el IFE, que no es directamente la culpable de que se hayan hecho o no las cosas perfectamente bien. Oye, y ahora viene la prueba de fuego, pero para el propio movimiento, ¿no? Por un lado hay un candidato que está llamando a el recuento completo de la elección, se habla incluso de anular la elección, cuando otro candidato pues ya fue felicitado por muchos otros presidentes, etcétera, muchos otros países. Entonces viene el momento decisivo para el movimiento, saber si van a seguir unidos todas las universidades a favor de un candidato o cada uno va a marcar su agenda o cómo va a ser. Vamos a hacer una pequeña pausa para después dar paso a justamente esta plática, Mónica. Bodega Sagerstein nunca supieron apreciar potencial. Gustavo es inocente. No mató a esa chica. Hoy hay una comida en mi Elige de nuestros hijos para protegerlos. Para ellos han venido a mí. Segunda temporada, jueves, 18 horas, TVC. Se siente. Hay un dato importante, parece ser que la banda conoce hasta los más íntimos secretos de sus víctimas. Ellos no son lo que parecen. Esta es una de las casas que las hermanas Soto estaban siguiendo. Clara Manrique está usted siendo detenida por hechos. Infiltrados, jueves, 22 horas, todas las emociones. TVC. Se siente. César Millán llega a Nat Geo, nueva serie de Disney, Ultimate Spider-Man. Londres 2012, la cobertura más completa por TVC Deportes. No te pierdas Hablar a lo Macho por TVC. Noticias con Javier Solórzano en KW. No todos los abogados son iguales. Suits, estreno por Space. Cable Guía Julio. Pídela a tu distribuidor de cable local. Lo peor de la obesidad no es lo que se ve, que es una cintura grande. Lo peor de la obesidad, Julieta, es lo que no se ve. Mamá en Construcción, con Julieta Lujambio. Martes y jueves, 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. La hemorragia no para, doctor. Hay que poner otra unidad de sangre. Pidan a cirugía que se apure, este caso no puede esperar. Está respiratorio. Está hipotenso. Está bien. ¿De quién tuvar? Eso puede entubar de espaldas. Clave 1. Lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. En Londres 2012 daremos nuestra mejor marca por TVC Deportes. No hay mucho que construir en este proyecto. Uno que otro detallito. Tal vez sea necesaria una manita de gato. Por favor, salve nuestro hogar. Lunes, martes, jueves y viernes, 12 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. En este programa te haremos 2 promesas. Renovar tu espacio y hacerlo con un presupuesto mínimo.
Todo por 1000, miércoles 12 horas. Es genial. TVC se siente. 12 casas con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, díganla con fe. Y cuando dicen el Dios soy, se conectan a su fuerza ancestral y créanme que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes 17:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Ya regresamos a esta charla con Valeria Hamel. Ella es vocera de la Asamblea Local del Movimiento Yo Soy 132 por parte del ITAM, y te preguntaba, ¿cómo va a ser este trabajo conjunto con otras instituciones universitarias, sobre todo en este momento en que hay algún candidato, precisando Andrés Manuel López Obrador, que está llamando al recuento de la elección completa, incluso tal vez a la nulidad, y Enrique Peña Nieto, que él ya está encaminado, ya fue felicitado por el resto de sus homólogos en otros países, ya está de alguna manera conformando su equipo, ya se está encaminando a tomar Los Pinos? ¿Qué van a hacer? Pues mira, yo creo que al ser el movimiento un movimiento apartidista, no creo que afecte directamente o sea, no creo que algunos se vayan a unir con uno y algunos con el otro, para nada. Vamos a seguir luchando por los objetivos que teníamos desde un principio, que son específicos la democratización de los medios, y ahora en esta parte coyuntural o seguimos en esto del proceso electoral. Yo creo que sí hay tensiones, pero no tan graves. Todos estamos de acuerdo que las elecciones no fueron limpias, y al respecto, fuera de quién vaya a quedar o no como siguiente presidente de México, queremos que las cosas se aclaren, que la gente que tenga que ser sancionada, sea el partido que sea la institución que sea, y eso estamos todos en la misma página en ese sentido. Ahora, también, como se declaró ya en la última asamblea, estamos en contra de la imposición que hubo de Enrique Peña Nieto, lo cual abarca, por ejemplo, justamente que presidentes de diferentes países se adelanten a felicitar al candidato o al futuro presidente, porque no es de hecho un presidente, es el siguiente presidente de México. Es lo que a la población le tiene que quedar muy claro, que aún no se ha decidido si es el virtual presidente. Sí, en eso estamos todos muy claros, porque justo el PREP lo pone por arriba. Sin embargo, aún no se ha declarado que es el siguiente presidente de México. Entonces, por lo mismo, ahorita todavía no podemos hacer un juicio de lo que vamos a opinar si queda X o Y persona. Sí estamos en contra de la coacción de votos, en eso estamos también, como te dije, todos de acuerdo. Y también yo creo que todo el movimiento sabe que tenemos que seguir adelante, no es dejar esto atrás, pero hay propuestas y hay acciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que no son en sí que no rompen, que se pueden llevar a cabo ambas cosas a la vez, que no son excluyentes. Entonces, por lo mismo, puede el ITAM ya estar trabajando algo de medios, y otra universidad puede seguir justamente apelando a que la gente sea sancionada o a que las elecciones se limpien, etcétera. No son excluyentes. Si está Andrés Manuel y dice, nuevamente voy a ser el presidente legítimo, ¿qué va a ser el movimiento Yo Soy 132? ¿Quién sería su presidente? Pues no te sabría decir, porque justamente no se ha discutido. Yo únicamente puedo hablar sobre las cosas que ya discutimos, pero eso pues no está en mí justamente hacer un análisis. Oye, pero sí han discutido de otros temas, ¿no? De otros temas en la agenda que ya se están posicionando respecto, por ejemplo, a la participación, a la observación en la conformación de la tercera cadena de televisión. Cuéntanos un poquito. Pues justamente, no sé si mucha gente lo sepa, pero se abrió una tercera cadena, está justamente ahorita el proceso para competir justamente por quién va a estar en tal cadena. Entonces nos ofrecieron, bueno, fuimos a pedirlo más bien y nos dijeron que sí podemos ser observadores, justamente para asegurarnos de que no se metan trabas, de que no se hagan cosas ilícitas, que no hayan ahí pues otros intereses mezclados en quién va a quedar al final. Entonces vamos a ser observadores en eso. Asimismo, estamos ya intentando organizarnos justamente con diferentes universidades para procesar ya este objetivo que teníamos del principio, que es la democratización de los medios, tener ya una propuesta de ley, por así decirlo, para el 1 de septiembre, que es cuando cambia toda la legislatura, y proponerlo ahí mediante, o sea, dejarlo ya institucional, no es nada más una marcha o así, pero justamente vamos a invitar a toda esta población que nos apoye para presionar esto, y que ya por fin en México hayan más canales y haya más oportunidades justamente para que la información llegue a la gente y no se tatúen nada más los intereses
del duopolio televisivo. ¿Qué seguimiento y qué repercusión tuvieron después del tercer debate que ustedes organizaron con los candidatos a la presidencia? ¿Qué seguimiento, perdón? ¿Qué participación de la gente, qué tantas veces ha sido descargado este tercer debate? Pues la última vez que lo vi, que fue hace 2 semanas ya, estábamos alrededor de 1.200.000. No sé qué número está ahorita, me gustaría también saberlo, de hecho ahorita me planteaste la duda. Sí lo vio muchísima gente, claramente como todos sabemos hubo un problema de verlo en vivo ese día por problemas ahí que tuvimos. Sin embargo, lo bueno es que justamente está en internet, quien lo quiera ver ahorita a la fecha lo puede ver, se vio también en muchos países del mundo, no solamente en México, entonces estamos muy felices justamente con el resultado de ese debate. Fue un buen ejercicio y un buen resultado y por eso también van a intentar replicar ahora, por ejemplo, a través de boletines la ley electoral. Sí, mira, de alguna manera simplificarla. Sí, es un proyecto que también tenemos en el ITAM que apenas vamos a empezar a llevar a cabo, que es justamente porque nos damos cuenta que mucha gente está en las calles y está enojada, completamente justificado ese enojo, y queremos como mostrarles qué son las leyes, pero justamente de una manera que lo entiendan, que no tengan que abrir un código penal o etcétera, para entenderlo. Entonces queremos como bajarlo al lenguaje coloquial, crear boletines y videos, etcétera, justamente para que la gente pueda entender estas cosas. Y yo creo que es muy importante eso, porque todo este enojo lo podemos canalizar en algo propositivo, que no se quede nada en algo reactivo, en algo que fueron marchas de 2-3 semanas, sino que vaya más allá y que toda esta gente que normalmente estaría en sus casas medio apática en cuanto a la política, ahorita justamente recuperemos todo eso y creemos una propuesta, creemos acciones, creemos organización. Y eso creo que al entender qué significa fraude, que anula una casilla, que no anula una casilla, que anula las elecciones, que no, cuáles son las facultades de un ciudadano y cuáles son las facultades de un partido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Es justamente para comprender todos estos gritos. ¿Se sienten decepcionados después de la fuerza que tomaron como movimiento? ¿Cómo decepcionados? De alguna manera el hecho de que se hable nuevamente de fraude, de embarazo de urnas, casillas, etcétera, del propio ganador, hasta ahora virtual, de la presidencia. Pues sí, mira, no sé si vieron la marcha del sábado, el sábado 30, justamente ahí fue para mí la marcha más emotiva, porque salía la gente a las calles, salían familias, justamente a velar por unas elecciones limpias. Era un objetivo tan puro y tan simple y tan lindo que no se nos respetó, pero yo creo que tenemos que verlo como un cambio paulatino. Mira, el movimiento nació hace 1 mes y medio, casi 2. Si hubiera nacido igual unos meses antes, igual ya habríamos tenido mayor injerencia, pero estamos ahorita tratando con intereses muy fuertes y con poderes muy grandes, que no van a soltar así nada más, tristemente. Entonces tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia, no tenemos que vernos por vencidos, tenemos que seguir luchando justamente, y los efectos se irán viendo más adelante. Estamos tristes, evidentemente, de que haya sido tan sucias las elecciones, pero eso fue algo que se fue cocinando desde mucho antes, creo yo, no fue algo que se llevó a cabo ese día y ya. Entonces, pues sí estamos tristes. Ajá. Oye, y respecto a las denuncias que también han de alguna manera empañado la reputación del movimiento, respecto a que hubo de alguna manera financiamiento por parte del gobierno del Distrito Federal, ¿fue así? No, para nada. A mí la verdad es que me da mucha risa cada vez que nos llegan esas cosas, porque mucha gente tiene su interés en romper el movimiento. Y cada semana hay un caso nuevo. Al principio sí nos estábamos en shock y nos alterábamos, pero ahora ya estamos casi acostumbrados y no nos han logrado romper, seguimos bastante unidos y justamente han hecho lo contrario. Cada vez que sale un chisme así, nos unimos más. Y no tenemos financiamiento de ningún partido político, de ningún gobierno, absolutamente nadie. Y me parece también un poco triste que no se pueda ver a un joven metido en la política sin que inmediatamente en México se piense, ahí es de izquierda, de derecha, es del PRI, es del PAN, del PRD. No, para nada, somos ciudadanos politizados, críticos, informados, que quieren tener una mayor participación sin que esto sea por medio de un partido, que sea desde la ciudadanía misma. Oye, también van a tener que de alguna manera trabajar en la cultura ciudadana del respeto a la manifestación, a la libre manifestación, porque siempre hay de alguna manera enojo por el tráfico que puedan causar, porque cierran una calle, porque de repente llegan ahí a manifestarse en eventos que no tienen nada que ver. Ustedes también de alguna manera van a tener que ir trabajando y lidiando con ese tipo de reacciones de la gente, no estamos tan acostumbrados. No, y la gente también es justificado el enojo. Yo creo que es justamente un choque de intereses entre
el libre tránsito y la libertad de expresión. Entonces hay que encontrar unos puntos medios en los que uno sí se pueda manifestar justamente en las vías públicas, pero que eso que no sea tan seguido, que siempre sea con un objetivo claro, que se haga de manera planeada y organizada justamente para no impedir el tránsito vial. Y pues la gente también tiene que entender que los espacios son públicos y que tenemos el derecho a hacerlo y que pues sí se seguirá haciendo, pero tenemos que dialogar con toda esa gente. Es justificadísimo que estén enojados por el tráfico, yo lo entiendo la verdad bastante bien, pero es justamente encontrar un punto medio en el que nosotros podamos expresarnos libremente y ellos puedan transitar también libremente. ¿Quién controla el tipo de llamados que se hacen en internet, por ejemplo, a pintar después de que alguien ya fue ahí a poner su nombre en alguna avenida pública y luego a despintar y volver a dejar todo como si nada hubiera pasado? ¿Cómo lo están controlando? Pues mira, las grandes marchas, las que salen directamente del movimiento y que se organizan en la asamblea, que son justamente las publicadas en la página de internet yosoy132media.org, esas sí las organizamos muy bien. Justamente se habla siempre con el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, para avisarles, para que traigan seguridad, para planear una ruta que no cause tanto conflicto. Y ahí, mediante un gran equipo que tenemos de logística, se controla justamente la marcha. El problema son las marchas que son creadas espontáneamente, que tienen todo el derecho la gente de hacerlas, y que fue justamente en donde se pintaron las calles, que fue justamente después de las elecciones, que fue una marcha muy justificada. Sí, nos simpatizamos directamente con ella. También se sabía que iba a haber una marcha al momento, sabía que iba a haber una marcha después de las elecciones, eso es normal. Yo en lo personal no creo que sea la mejor manera de expresarse en las paredes públicas, no porque, mira, mucha gente dice es que es libertad de expresión, no tenemos dónde más hacerlo, y eso yo lo entiendo muy bien, pero justamente como te digo, es nuevamente encontrar un punto intermedio entre la gente que vive en esa zona, que no quiere ver sus paredes pintadas, y la gente que no encuentra otros lugares donde expresarse. Entonces lo que queremos justamente también con este movimiento es encontrar los lugares en los que los jóvenes puedan expresarse y ser oídos. Vamos a la sección de los 7 pecados, te voy diciendo cada uno, diviértete. Los 7 pecados electorales. Avaricia. Avaricia, pues un ejemplo de avaricia yo creo que en las elecciones sería justamente la gente que quiere estar en el poder nada más por estar en el poder, muchos medios que se corrompen y justamente para aumentar sus ganancias defraudan a la población. Envidia. Envidia, pues la envidia que hay siempre entre los candidatos, que el que va arriba, que el que va abajo, que el que está más guapo, que el que no. También una cuestión, yo creo que la jerarquía de los partidos, la envidia es muy importante. Justamente todo el mundo quiere estar hasta arriba y no siempre es posible. Ira. La ira, pues yo creo que la ira está muy reflejada en la población mexicana que estuvo tan enojada porque las elecciones de hecho no fueron limpias y porque les estaban diciendo que sí lo habían sido. Y que salen a las calles justamente a reclamar esto. Gula. La gula, podríamos hablar de los 300 casos que tenemos en los que las urnas estaban embarazadas justamente de boletas que iban más allá del 100% de la gente que tuvo que haber votado en las mismas. Lujuria. Lujuria, pues yo diría la gaviota. Pereza. Pereza, pues todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, desde el FEPADE, el IFE, el MP, etcétera, que tuvieron que haber tomado responsabilidad y tuvieron que haber sancionado e investigado a las personas que cometieron delitos ese día y que por X o Y razón hasta la fecha no lo han hecho. Soberbia. Soberbia es un candidato como Enrique Peña Nieto que está tan metido en que le dicen que es el mejor y que es el más guapo y que va a ganar y que va hasta arriba y etcétera, y que no ve a la gente que no la apoya y no pretende dialogar con los mismos. Oye, muchas gracias. ¿En verdad ustedes están de acuerdo en que se hayan robado 5 millones de votos como lo denuncia Andrés Manuel López Obrador? Pues hasta que no hagamos la evidencia no podemos hablar al respecto. Sabemos que fueron unos cuantos millones de votos los que se robaron, pero tendremos que seguir investigando. Ya que tenemos la evidencia, que la hagan completamente pública, pues la podremos analizar y hacer un juicio al respecto. ¿A juicio personal para ti ganó la elección? No sabría decirte, o sea, no puedo hablar a título personal, como te dije. Tendremos, igual como te digo, se ve la evidencia y se comprueba eso, si sí o si no.
Valeria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sigan al pendiente de las actividades del movimiento Yo Soy 132 y nos vemos la próxima. Pues,